Hola, bienvenidos a los videos del curso de Cálculo 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Hoy hablaremos de máximos y mínimos sin restricciones. Entonces, recordemos que en el curso anterior aprendimos cómo determinar los máximos y los mínimos de funciones de una variable. Cuando no se tenían restricciones podíamos buscar aquellos puntos donde la recta tangente es horizontal y hacer una lista de puntos críticos. Luego con ellos, usando por ejemplo la prueba de la segunda derivada, podíamos determinar en cada punto crítico si se trata de un mínimo o un máximo o tal vez de ninguno de los anteriores. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que aquí hay un máximo local, aquí hay un mínimo. En este punto la recta tangente es horizontal, pero no hay ni máximo ni mínimo. Y si no hay restricciones, entonces esta función crece infinitamente, decrece infinitamente, o sea, perdón, se va hacia menos infinito por acá y por lo tanto máximos locales, o sea, máximos globales no tiene, ni mínimos globales, pero sí tiene estos dos locales de aquí y un punto con tangente horizontal en el medio que no es ni máximo ni mínimo. Veamos por ejemplo la función z igual i cuadrado. Esta función es un cilindro parabólico. Si se fijan, la formulación de la gráfica z igual i cuadrado no contiene la variable x, por lo tanto la parábola z igual i cuadrado se proyecta a lo largo del eje x. Es evidente de la gráfica que esta función tiene un mínimo en z igual 0, ¿cierto? Que ustedes aquí lo pueden ver. Y de hecho podemos ver aquí que el plano z igual 0 es tangente a la gráfica en todos y cada uno de los puntos del eje X. En particular, podemos ver, si cortamos con el plano X igual a 1, como hemos hecho aquí, en realidad lo que vemos será la parábola z igual y cuadrado en el plano X igual a 1 y por lo tanto podemos ver con las herramientas que teníamos en el curso de cálculo 1 que en ese plano X igual a 1 hay un mínimo absoluto de la función en el punto 1, 0, 0. Veamos ahora entonces cómo definir en el contexto de funciones de variables en Rn un máximos y mínimos. Y para eso consideremos una función f definida en omega, subconjunto de Rn, en R, una función y omega un conjunto abierto. Si x0 un punto en omega, entonces diremos que f tiene un máximo en x0 si para todo x en omega se cumple que f en x es menor o igual que f en x0, y diremos que tiene un mínimo en x0 si para todo x en omega se cumple que f en x es mayor o igual que f en x0. Y consideremos, por ejemplo, la siguiente función, f de x y igual a menos x cuadrado más y cuadrado. La gráfica esto es un paraboloide circular que está enfocado hacia abajo y claramente tiene un máximo en 0, 0, pues todos los números, cada vez que yo evalúo en un punto distinto del 0, 0, obtendré un número negativo y por lo tanto 0, 0 es evidentemente un máximo de la función. Bueno, y como les dije, aquí está la gráfica de z igual menos x cuadrado menos y cuadrado. Ustedes pueden ver el interior del paraboloide. No se aprecia bien desde aquí, pero es un paraboloide circular enfocado hacia abajo y claramente tiene un máximo en 0, 0. Pero veamos qué pasa con la función f de xy igual a x por y. ¿Tendrá un máximo o un mínimo en R2? Veamos su gráfica. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la función z igual f de x por y. Y si ustedes miran desde este punto de vista, uno podría ver aquí una función cuadrática que tiene claramente un mínimo en el origen. Pero si ustedes lo miran desde acá, ahí está el origen, esta función tiene un máximo ahí. Y de hecho, si nosotros calculamos el plano tangente en 0, 0, que vendría a ser el equivalente a la recta tangente en el curso de cálculo 1, entonces podemos notar que el plano tangente en el origen es el plano z igual 0, 0, pero es plano, es un plano, perdón, es un plano absolutamente horizontal, pero aquí no hay ni un máximo ni un mínimo. De hecho, desde este punto de vista uno ve un máximo y desde este punto de vista uno ve un mínimo. Por lo tanto, no, gráficamente podemos ver que en realidad en el origen no hay ni un máximo ni un mínimo, pero la noción de plano horizontal nos dice que estaríamos tentados a pensar que ahí hay uno. Veamos qué nos dice la teoría. Entonces consideremos el siguiente teorema. CF es una función definida de omega
un subconjunto abierto de Rn en R, y supongamos que x0 es un mínimo de la función y que f es diferenciable en este punto x0. Entonces el gradiente de f evaluado en x0 será igual al vector 0, y lo mismo se tiene si es que x0 es un máximo. Entonces tenemos en realidad una condición que no es suficiente, pero es necesaria en este momento, que nos dice que los puntos críticos que andamos buscando son aquellos en los cuales el gradiente de la función vale 0. Entonces, hacemos gradiente, calculamos derivadas parciales, igualamos a 0. Veamos el siguiente ejemplo. La función f, definida de R2 en R por x cuadrado más 4y cuadrado menos 4x más 8y más 10, tiene las siguientes derivadas parciales. Fx es 2x menos 4, fi es 8y más 8, y por lo tanto, si igualamos ambas derivadas parciales a 0, veremos que el punto que andamos buscando es el punto 2, menos 1. De hecho, si reordenamos un poco esta función, si lo notan es una función cuadrática, esta función se puede reescribir como x menos 2 al cuadrado más 4 veces y más 1 al cuadrado más 2. Por lo tanto, es evidente que en el punto 2, menos 1 hay un mínimo de la función, ¿cierto? De hecho, podemos observar aquí la gráfica. Aquí en el vértice del paraboloide elíptico, si no me equivoco, hay un mínimo de la función. La pregunta es, ¿cómo determinarlo si no es tan evidente? Aquí tenemos ahora las gráficas de la función silla, en donde ahora con el conocimiento vemos que el candidato efectivamente era el punto 0, 0, el punto donde las derivadas parciales se anulan, pero en este caso no es un mínimo. Por lo tanto necesitamos un argumento tipo el de la segunda derivada de cálculo 1. Entonces consideremos la siguiente definición, sea f una función definida de Rn en R, omega un conjunto abierto y x0 en omega. Diremos que f tiene un máximo local en x0 si para todo x en una vecindad de x0 f en x0 es el más grande de todos, y diremos que hay un mínimo local en x0 si existe una vecindad tal que f en x0 es más chiquitito que todos los demás en esa vecindad. Entonces, por ejemplo, miremos la función f de R2 en R, definida por f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 al cuadrado. El gradiente de esta función viene dada por este vector que ustedes ven aquí, y este se anula en el origen, por si ustedes lo miran, cuando x es 0 e y es 0, tengo 0 aquí, y por lo tanto tengo 0 en todo el gradiente, pero también se anula en los puntos donde x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, es decir, todos los puntos de la forma coseno de teta más seno de teta, con teta variando entre 0 y 2pi. Entonces, como dije, necesitamos un mecanismo que nos ayude a decir cuándo un punto crítico es máximo y mínimo. En el ejemplo anterior, podríamos argumentar que esta función vale 0 si y solo si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y la función en ningún caso es negativa porque es el cuadrado de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Y por lo tanto, en todos esos puntos la función tiene un mínimo local. Por otro lado, en P1 la función tiene un P1 que era el origen, 0, 0, tiene un máximo local, pero eso solo lo podemos saber observando la figura o con algún teorema que nos ayude a clasificar los extremos locales y globales de esta función. Entonces, vamos a dar un mecanismo que nos haga inmunes a tener que observar la figura si no sabemos graficarla. Entonces diremos que la matriz A de dimensión n por n, coeficientes reales, es definida positiva si para todo x en Rn, x traspuesta por a por x es positivo. Diremos que es semidefinida positiva si en vez de ser estricto el mayor que 0 es mayor o igual que 0, esta multiplicación x traspuesta a por x. Diremos que es definida negativa si menos a es definida positiva, y diremos que es semidefinida negativa si menos a es semidefinida positiva. Entonces, el teorema que nos va a ayudar aquí es el siguiente. Una matriz simétrica es definida positiva si solamente si todos sus valores propios son positivos. Y por lo tanto, para f, una función definida de omega, subconjunto Rn, en R, de clase C2, es decir, con segundas derivadas parciales continuas en omega, y omega un conjunto abierto, y además x0 un punto en omega tal que el gradiente vale 0, entonces, si x0 es un mínimo local de f, se tendrá que la matriz de las segundas derivadas es semidefinida positiva, y por otro lado, si x0 es un máximo local, entonces
la matriz de segundas derivadas se dará definida, perdón, semidefinida negativa. Por otro lado, si la segunda derivada es definida positiva, ojo, no semidefinida, definida positiva, entonces x0 será efectivamente un mínimo local estricto de f. Del mismo modo, si x0 es un máximo local estricto, si f segunda, perdón, aquí falta una derivada, si f segunda es definida negativa. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Teníamos que la función es x cuadrado más y cuadrado menos 1 todo al cuadrado. El gradiente se anula en 0, 0 y la matriz hessiana en ese punto viene dada por menos 4, 0, 0, menos 4. Aquí los dos valores propios de la matriz son menos 4, ambos son negativos y por lo tanto hay un máximo local en ese punto. Aquí podemos ver la gráfica de la función z igual x cuadrado más y cuadrado menos 1 al cuadrado, y si nos acercamos un poco podemos ver que el interior está este punto máximo que dijimos en el 0, 0, y si se fijan la gráfica es un poco como una botella de vino. Aquí los valores propios son ambos positivos, perdón, son ambos negativos, y por lo tanto la concavidad es hacia abajo. Pero en el fondo, la parte que tocaría con la mesa, por decirlo así, en este caso el plano z igual 0, tengo un montón de puntos, tengo infinitos puntos que están haciendo de mínimo, y por eso tengo un segundo valor propio nulo. Si ustedes calculan los valores propios para los puntos de este conjunto, el conjunto de tangencia aquí con el plano z igual 0, entonces se darán cuenta que hay un valor propio nulo en todos estos puntos de aquí. Y por lo tanto, el algoritmo no me sirve para decidir, porque el algoritmo me dice que si la matriz es definida positiva o definida negativa, pero no semi. Y semi es equivalente con tener al menos un valor propio nulo. Ahora que tenemos una prueba para decidir si los puntos son máximos o mínimos, volvamos a la función f de x igual a x por y. Esta tiene gradiente nulo en el origen, y la matriz hessiana en el origen viene dada por la matriz 0, 1, 1, 0. Esta matriz tiene dos valores propios, uno es menos 1 y el otro es 1. Por lo tanto, no es ni definida negativa ni definida positiva. Tiene un valor propio positivo y un valor propio negativo, lo cual implica automáticamente que no tiene ni máximo ni mínimo en el origen. Llamaremos puntos silla a aquellos puntos de la gráfica donde el gradiente se anula, pero no existe ni un máximo ni un mínimo, como es en el caso del ejemplo f de x igual a x por y. Entonces ahora veamos el ejemplo 2x, la función 2x cuadrado menos 4xy más y a la cuarta más 2. Encontremos los puntos críticos y clasifiquémoslos como máximos, mínimos o silla. Para encontrar los puntos críticos entonces calculamos el gradiente y luego elevamos a 0. De la primera ecuación sacamos que x es igual a y, y de la segunda ecuación, reemplazando la propiedad de que x es igual a y, tenemos que x cubo es igual a x, lo cual implica que las soluciones son x igual 0, x igual 1 o x igual menos 1, y como x es igual a y, entonces tenemos 0, 0, 1, 1 y menos 1, menos 1. Para clasificarlos debemos calcular la matriz hessiana de la función, que es esta que está aquí, y para el caso del punto P1, tenemos que la matriz hessiana será 4 menos 4 menos 4, 0. Esta matriz tiene dos valores propios de signo distinto, 2 más raíz de 20 y 2 menos raíz de 20. Por lo tanto, no es definida positiva ni negativa y por lo tanto el punto P1 es un punto silla. Por otro lado, en el punto P2, la matriz hessiana es esta, tiene dos valores propios distintos, 8 más raíz de 28 y 8 menos raíz de 28, pero como 28 es más pequeño que 64, entonces 8 menos raíz de 28 es positivo y por lo tanto ambos valores propios son positivos, lo cual nos dice que la matriz es definida positiva y por lo tanto el punto P2 corresponde a un mínimo local. Además, el punto P3, tenemos la matriz hessiana 4 menos 4 menos 4, 12. Esta matriz tiene dos valores propios distintos, 8 más raíz de 52, 8 menos raíz de 52, también ambos positivos, y por lo tanto, en este punto, la función tiene un mínimo local, pues la matriz es definida positiva. Así que tenemos tres puntos críticos, uno de ellos es silla, y los otros dos son mínimos locales. Estos mínimos, P1 y P2, ambos valen 1, la función vale 1 en ambos puntos, y por lo tanto, ambos son mínimos de la función. Si ustedes ven aquí la gráfica, evidentemente este punto de aquí es P1 o P2, este de aquí, perdón, P2 o P3, los dos últimos son estos de aquí, los mínimos, pero aquí en este punto, ustedes pueden ver que desde este punto de vista se ve un mínimo, pero claramente si giráramos en pi medio
la gráfica, veríamos que la orientación es hacia arriba y por lo tanto, perdón, un máximo y por lo tanto en este otro sentido tendríamos un mínimo. Eso es todo por el video de hoy, que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video del curso de cálculo 2. Hasta pronto.